Listo. Bueno, de toda producción, un comité ejecutivo y todas las personas que preceden el espacio Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión, le damos la más cordial y afectuosa bienvenida al maestro, por lo cual es menester comunicar en motivo de la envergadura de su persona unos breves rasgos de su biografía tan fructífera. Como ustedes bien saben, don Gonzalo Ricardo Alegría Varona es doctor en Economía Aplicada e Investigación Socioeconómica por nuestra tan aclamada Universidad Complutense de Madrid. Además de ello, y como dato no menor, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma Casa de Estudios. Y como si fuera poco ello, además, don Gonzalo es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, al igual por la misma casa de estudios. ¿Cómo se encuentra usted, maestro? Muchas gracias, Rogey, por tu amable presentación. Muy contento de estar con todos ustedes porque siempre que me convocan para hablar de la obra de mi padre y la persona de mi padre, me siento especialmente motivado y dispuesto, ¿no? Como estoy en este momento. Gracias. No, maestro, usted, porque como bien dice, no es solamente menester rendirle un homenaje sincero y fraterno a la figura de quien vida fue don Ciro Alegría, sino que además de ello, dentro de nuestra novelística, es considerado uno de los más importantes, si no el más importante. Como bien sabemos, nuestro gran aclamado Ciro Alegría, sobre todo en una de sus obras más célebres, como El mundo es ancho y ajeno, y cómo no, en Los perros hambrientos, los, obras por las cuales nosotros tenemos un gran aprecio y cariño, pues nos hemos formado y nos hemos inmiscuido en ello muy propiamente. Vemos de primera mano que él no solamente logra una tónica más avanzada en lo que respecta a la novela indigenista, sino que además de ello, él escribe prácticamente entre nosotros al comienzo de este presente siglo. Entonces, mm, rebobinando un poco, vemos que esa novela indigenista que en un primer momento pudo acontecer con la figura del Taita, el Amauta José María Arguedas, con eh, con nuestro gran insigne Cielo Alegría, se produce casi una forma de comprensión también mucho mayor, porque algunos nos comentarán, no olvides de que en nuestro país nace con esa obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Torner, novela de carácter romántico, tan íntimo, tan fuerte, pero también junto con lo que ya hemos mencionado de Arguedas y Cielo Alegría, hay un largo espacio, un espacio donde nuestro autor no solamente se adelanta a esa novela de tendencia netamente indigenista, sino logra una mayor penetración psicológica a lo que es el indígena. Pero es una novela indigenista que choca no solamente para eh, trastocarnos, sino también que presenta diversas aristas como penetrar esa alma de ese peruano, de ese indígena, de ese ser tan nuestro, tan golpeado, tan vapuleado, tan caído menos. Entonces vemos que no es una novela solamente para mí la capacidad del autor para penetrar en la psiquis del alma de este poblador alejado, sino en su espíritu mismo. Es como que él a lo largo de sus obras no solamente tiene a bien contar aspectos relevantes, sino hechos totalmente gloriosos eh, y que resultan sumamente sublimes,
¿Qué comentario usted nos puede dar al respecto, maestro? Bueno, realmente el indigenismo peruano, previamente mi padre tuvo dos grandes autores. Si hablamos del indigenismo literario, pues como bien mencionaste, Clorinda Mato de Tarne, la autora de Aves sin Nido, pues que todo el mundo está obligado a leer en el colegio y que en general marcó un antes y un después. Una mujer muy culta. Recordemos que Clorinda, su casa, lamentablemente no es un museo, pero sí tiene una placa recordatoria y está en una importante plaza de Cusco. Y ahí tenemos pues que Clorinda fue la de las primeras mujeres en ir a la universidad en el Perú y que hablaba perfectamente el inglés, el español y el quechua. Entonces, Clorinda Mato fue muy admirada por mi padre. Si bien ella encaja con el comienzo del siglo XX peruano, ese comienzo del siglo XX peruano tan convulsionado, porque como ya se superó la guerra del Pacífico, es una confluencia de desesperaciones de ver qué hacer con la patria. Entonces, interesante pues que ahí surge el famoso capítulo de 7 ensayos de Mariátegui dedicado al indio, ¿no? Y también surge en esa etapa pues, los primeros movimientos indoamericanistas, como es el caso del APRA, con Víctor Raúl Ayala-Torre, los primeros grupos sindicales, hay una movilización del país, y en ese ambiente surge Ciro Alegría. Recordemos que anteriormente el otro literato fue López Alcújar, que por cierto mi padre lo estimaba mucho. Pero el problema de López Alcújar es que era un juez que había trabajado juicios penales en la Sierra Sur. Entonces, claro, casi que sus casos me inspiraban y son relatos de los más sangrientos, los más crueles, de los más depravados, ¿no? López Alcújar, porque total es lo que él vio, ¿no? Se escapa en la literatura de Alcújar tal vez su novela cumbre, pues Matalachí, donde ya es un tema costeño y muy erótico, ¿no? Inspirado pues en cosas que también le contaron en su momento a López Alcújar. De ahí no ha habido nada y de repente surge Ciro Alegría. Recordemos que mi padre surge bastante antes que Arguedas, de forma que las primeras obras de Alegría son bastantes años antes que las primeras obras de Arguedas, entre otras cosas porque había una diferencia de edad. Si bien mi padre no era mucho mayor que él, pues era mayor, ¿no? Y en cambio ya había surgido el indigenismo pictórico con ese gran hombre que fue José Sabogal. José Sabogal pues fue un pintor de talla excepcional que descubre que nunca se han pintado indios, nunca se han pintado los caseríos de la sierra y que nunca se han pintado los temas típicos, ¿no? Ahí está su famosa aguatera en mitad del desierto de Sechura, que es un cuadro bellísimo, es casi abstracto. Entonces, en general, ese hombre que se inspiró en Europa, porque Sabogal se fue a Europa y se fue a Estados Unidos y termina siendo expresionista, como el grupo alemán de Brücke, el puente, es la otra gran referencia cultural. Y por cierto, él era de Cajabamba, es decir, justo el último pueblo antes de entrar en la Sierra de la Libertad, pero aún es Cajamarca. Y mi padre vivió en Cajabamba varios años cuando le dio el paludismo de niño. Entonces se conocieron, él sabía que era un señor que le llevaba casi 20 años, tantos años le llevaba Sabogal a mi padre, ¿no? También otra anécdota bonita es que ya entrando en la Sierra de la Libertad, la primera localidad es muy dura, un poco seca, y es Santiago de Chuco. De ahí es justamente nuestro gran poeta César Vallejo, que casualidades de la vida fue profesor de primaria de mi padre, en el Colegio San Juan de Trujillo. Muy gracioso porque mi padre nace en un pungo, en una casita muy humilde de la enorme hacienda que era Marcabal Grande, 192.000 hectáreas, empezaba en la costa y terminaba en la selva. Pues el padre de mi padre, mi abuelo, José Eliseo Alegría, Lynch, se casó con María Herminia Bazán Lynch, y su primer hijo fue Ciro Alegría. Pues justamente ese matrimonio lo vio mal el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, que era don Teodoro Alegría, Calderón de la Barca.
Entonces él era un experto en casarse por interés y después eliminar a la esposa o desaparecerla, y fue el que creó la hacienda a base de matrimonio de conveniencia. Entonces ese, el bisabuelo, va a ser el personaje que inspira a Alejandro Amenábar, el hacendado cruel malo en el mundo de Sergio Agente. Entonces la gente no lo sabe, pero mi papá cogía casi todas las anécdotas de lo peor que le contaban de su abuelo, como había sido el típico gamonal cruel, y lo ponía como que lo había hecho Alejandro Amenábar en la novela El mundo esencial. Y después tenemos don Álvaro Amenábar. Y después tenemos que mi padre, cosas de la vida, como su papá se casó con su prima, los dos eran Lynch, por el lado de las abuelas maternas, pues resulta que tuvieron que pedir un permiso a la iglesia, y para colmo ella era la hija del capataz principal de la hacienda, los Bazán Lynch, que eran muy buena familia, pero no ampliaban la hacienda. Y como se casó desobedeciendo a su padre, que estaba don Teodoro estaba de congresista en Lima, pues don Teodoro montó en furia y lo deportó. Lo deportó a un pequeño caserío donde él había hecho un intento de reforma agraria, que es Kelka, que significa escritura. Y ahí en la ceja de selva, en un lugar muy abandonado, nace mi padre, y cosa muy bonita, vive ahí muchos años, su abuelo se olvida de él, hasta que a eso de los 9 años, iba para 10, el abuelo dice, ¿quién va a heredar todo? Pues lo tendrá que heredar Ciro. Entonces, ¿y dónde está Ciro? Está metido ahí en la sierra entre los indios, perdiendo el tiempo. Entonces va, lo busca y lo separa de sus padres y lo lleva a Trujillo. Y dice, lo vamos a meter en el colegio San Juan, que es muy buen colegio para que no siga siendo pro-indios como su padre y todo eso. Y con tan mala suerte para don Teodoro, que el profesor en primaria de mi padre, que en aquella época era profesor único, él te daba matemáticas, ibas al recreo, después te daba geografía, ibas al recreo y así, fue pues ni más ni menos que César Vallejo. Era bastante de izquierda, pues él era comunista en esa época. Entonces mi padre se queda impactado por las cosas que dice Vallejo de la injusticia, de la crueldad del sistema, y eso le sirve desde muchacho para dar en su corazón el deseo de interesarse más por esos indios. Mi padre entonces escribe de muchacho La serpiente de oro, y a partir de su segunda novela, Los perros hambrientos, ya empieza a escribir Arguedas, ¿no? Que empieza a escribir obras un poco complicadas para su época, como por ejemplo Jaguar Fiesta, ¿no? Que es hermosa, cuidado, es muy hermosa, pero como tiene muchos quechuismos y muchos localismos, no tuvo proyección internacional inicialmente Arguedas. Sí la tuvo y telúrica en el Perú. Hay un ensayo de Mario Vargas Llosa que se llama La Utopía Arcaica, que se publicó en Fondo de Cultura Económica en México, por eso muchos peruanos no lo han leído, en donde él, Mario, con sus demonios de costumbre, se dedica a atacar y a descuartizar en La Utopía Arcaica a Arguedas. Y dice que el indio de Arguedas es un indio resentido, anclado en el pasado, que no asume su derrota, no sé. Y en cambio que el indio de Alegría, que es el indio del norte, es cholo y es mestizo, y entonces está más adaptado, como que hace un pique entre Alegría y Arguedas, ¿no? Y lo cierto es que no es verdad. Yo fui testigo cuando fui niño, y ya todos mis hermanos iban al colegio, se aparecía Arguedas en nuestra casa en Chaclacayo, porque vivíamos a 7 cuadras. Entonces, claro, cada vez que él se sentía mal o que había tenido problemas por la noche, iba a visitarnos. Y el único niño pequeño que había era el menor, que era yo. Y la verdad es que se llevaba muy bien Alegría Arguedas, tenemos muchas fotos de Alegría Arguedas, y fueron muy buenos amigos. Lo único que después, poco tiempo después, José María pues entró en esa etapa depresiva tan triste, mientras mi padre ya era congresista de la República, en tiempos de la UNE y todo eso, primer gobierno de la UNE, y mi padre pues se aferraba a la vida, porque le quedaba un octavo de estómago por las torturas que sufrió de muchacho cuando fundó el APRA. Le habían pateado, le habían metido la lobera, entonces a él le faltaba un pulmón y tenía solo un octavo de estómago. Continuamente le iban operando y salvando la vida, y por eso mi padre murió joven, murió de 50 y tantos años. Y cuando estaba en el hospital, justamente que llamamos ahora Rebagliati, pues lo fue a visitar a Arguedas.
Y delante de mi madre le dice, Ciro, ¿por qué te aferras a la vida? Yo ya he intentado suicidarme 2 veces. Y tú, en cambio, te aferras a la vida, te operas, todo, déjate morir, no vale nada. Entonces mi padre, que era muy alegre, muy positivo, me dice, José María, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? No es que tiene una esposa joven, tiene hijos, él tiene que vivir, tú estás solo, porque es verdad que José María, si bien estaba casado en segundas nupcias, parece que no se llevaba muy bien con la mujer hacia los finales, y para colmo nunca tuvo hijos, ni con la primera, que fue su gran amor, ni con la segunda mujer, que fue un poco más desastroso para él el efecto final de esta segunda mujer, la chilena. Pues. Y al final se muere mi padre y 2 años después se suicida ya definitivamente Arguedas, pero esta vez con un revólver, ¿no? Que se le disparó a la boca en su despacho en la Universidad Agraria. Solo decirles que José María Arguedas no es solo muy querido por mi familia, sino muy apreciado por mí, porque él fue antropólogo, él fue académico, y él se doctoró en España, en la Complutense, en la universidad que se llamaba entonces Universidad Central de Madrid, porque había una dictadura, la dictadura franquista. Él se doctoró con una tesis de antropología que se llama La comunidad andina en el Perú, similitudes y diferencias con la comunidad castellana. Admirable tesis. Y lamentablemente, como el Perú es lo que es, porque somos bien negados, no se ha publicado, no se comenta todo lo que debiera esta admirable tesis de antropología que nos legó José María, ¿no? Mi padre no, mi padre fue un artista, un creador, y si bien fue académico, fue profesor de literatura en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, profesor de literatura en la Universidad de San Juan, en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que él fue más un creador exclusivamente. En cambio, Arguedas no, ¿eh? Arguedas era un antropólogo de marca. Sí, sobre todo hay muchos aspectos que usted ha tenido bien mencionarlo magistralmente y creo que entre todos podemos también anexar el siguiente, que don Ciro Alegría había sido expulsado del hermano país Chile y luego como exiliado aprista vuelve a lo que le representó su segunda prisión. Y allá si uno recorre en el tiempo, encuentra mediados de 1940, si es que la memoria no falla, y comienza a ganarse la vida tanto en labores varias como escribiendo artículos, vendiendo cuentos o según como se conoce por la academia, corrigiendo pruebas y originales de otros autores. Y ahí es donde, según se comenta, y usted nos desmentirá o no, porque tiene la total autorización de ello, empieza a escribir El mundo es ancho y ajeno. Un mundo ancho y ajeno que los comienza a escribir con esa magistral pluma, con esa tinta tan suya, al saber que la editorial de New York había convocado para un concurso latinoamericano Latinoamericano de de novela. novela. Sí. Mira, justo ocurre que por esa época el mundo editorial español no funcionaba, porque estaba el dictador Francisco Franco Bahamonde, que él realmente era fascista. Él creía en la falange española, que es la versión española del movimiento nazi alemán o del movimiento fascio de Benito Mussolini, ¿no? En Italia. Entonces, realmente era un clima poco propicio pues, para publicar y menos literatura indigenista. Entonces, la suerte fue que surgieron muchos concursos latinoamericanos en Chile, que es donde él vivía, y él ganó el primer premio de su primer concurso en Chile con la Serpiente de Oro en el año 33. Y ahí, en el año 34, se enferma gravemente de tuberculosis y lo llevan al sanatorio de San José de Maipo, que queda en la sierra y es un clima seco. Y ya cuando le daban el alta, que había cumplido casi 6 a 8 meses de hospitalización, y ya estaba recuperado, tiene la mala suerte que le inyectan una burbuja de aire, directo a la vena.
y lo dejan con embolia y parálisis de todo el cuerpo, y solo veía en blanco y negro y no podía casi hablar. Y ahí surge un médico chileno-alemán que le dice que tiene que escribir, y le pone una tablilla y le pone, escriba, escriba, porque eso le va a salvar la vida, porque usted tiene que estar motivado, si no se va a dejar morir. Y esa misma noche que le dio la tablilla y el lápiz, ¿no? Resulta que escucha unos perros con unos alaridos, pero tristísimos, y se acuerda de un cuento de su tía Juanita. La tía Juanita, si no hubiera existido, lo hubiera tenido que inventar mi papá. Resulta que todo el entorno de mi papá era como muy blanco, muy español y muy irlandés. Pero resulta que la tía Juanita fue la única que era mestiza y que vivía metida en la cocina de la casa hacienda, y ella le contaba los relatos mestizos, junto con muchos de los indios que trabajaban en la hacienda. Entonces ahí de la tía Juanita, él recuerda una gran sequía, en donde los perros y los hombres se desesperaban. Y así, en ese estado de embolia y todo, empieza a escribir Los perros hambrientos. Por eso los originales de Los perros hambrientos, una M a veces tiene seis montículos, porque el pobre no controlaba la vida. Y no obstante, escribió una novela espectacular que los críticos a mí me dejan boquiabierto porque dicen, bueno, es que es muy elaborada, muy no sé, pero si el hombre se estaba muriendo, ¿no? Quiere decir que la novela fue muy espontánea, y otra cosa es que tuviera buena técnica, obviamente. Y ahí, cuando él se salva con Los perros hambrientos, gana el segundo premio en Chile, los propios médicos del hospital dicen, usted es un genio. Mire, hay el premio latinoamericano de novela de Nueva York, que da para la época, era una locura. Será como decir ahora 30 millones de soles, da 100.000 y pico dólares de premio. Entonces, nosotros los médicos judíos, que vivimos aquí, judeo-alemanes, hemos decidido hacer una chanchita y le vamos a dar a usted lo justo para que sobreviva 3 meses. Entonces usted va a salir y no va a tener que trabajar, sino que en estos 3 meses le cubrimos sus gastos y usted escribe. Pero 3 meses es muy poco tiempo para hacer una novela, dice. Vale, pues es que el concurso está ya, sobre la marcha, y usted ya está sano, escriba. Dedíquese solo a escribir. Entonces los 475 páginas del Mundo de Sánchez Geno se hicieron en 3 meses, con la chanchita que le habían hecho los... Y por ejemplo, el capítulo 13, que siempre dicen que el 13 es de mala suerte, a mí me parece una genialidad, porque se llama Lances de Minería, y es un capítulo que mi papá escribió en un día. Entonces, claro, él lo decía emotivo, a veces se emocionaba así como llorando, recordando sus miserias, ¿no? Pero en un día escribió Lances. Entonces, de hecho, era un gran escritor. Y después la vida le fue boicoteando su capacidad de escribir, y tuvo un proyecto muy hermoso de El Dorado, hizo una novela sobre El Dorado, y después se dio cuenta que ya había existido una parecida, escrita por un español, y entonces la quemó, por ejemplo. Claro, ese tipo de cosas que solo en esa época se podían hacer, porque ahora ese romanticismo no lo haríamos jamás. Podrías decir, pues yo no sabía que había otra del mismo tema, y mantener tu novela, ¿no? Tanto trabajo. Después también escribió una novela sobre el levantamiento aprista en Chan, que se llama Lázaro, muy bella novela, porque es como que el pueblo se levanta de su propia muerte, magnífica técnica, pero lamentablemente eso lo escribió en Puerto Rico. Después el APRA se derechiza, se retira del APRA, renuncia, entonces se le bloquea la novela, porque la novela era muy lo que él había vivido de joven, cuando el APRA era de izquierda y la derecha. En sesión del APRA lo enferma, sobre todo la unión APRA-1. Entonces él termina al volver al Perú creando otro partido con un arquitecto joven por el que mi madre no daba ni 2 soles. Decía, ese Belaúnde jamás va a gobernar porque es demasiado europeo, norteamericano en su estilo. El Perú tiene otra cosa. Entonces está perdiendo el tiempo así. Y mira el olfato político que tenía mi mamá, que dijo que nunca iba a gobernar, que gobernó 2 veces de la orden, ¿no? Pero pues lo hizo con la teoría que tenía mi padre de que había que hacer la conquista del Perú por los peruanos, ¿no? Y escribieron juntos incluso ese libro, La conquista del Perú por los peruanos, en colaboración con un gran filósofo de la época, que era Francisco Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Y hicieron un libro muy bonito, pero obviamente lo firmó Belaúnde, la consistencia política de que eso iba a ser ideológico.
Y en general mi padre siempre intentó luchar políticamente por ser justos en el Perú dentro de un marco democrático. Es izquierda democrática, mi padre. Lamentablemente no le alcanzó la vida, porque cuando llegó al Congreso de la República, en el primer gobierno de Belaúnde, no le dejaban hablar, porque el APRA, unido a la Unión Nacional Obrerista, lo bloqueaba, como él había sido aprista en su momento, y al final, pues cosas de la vida, fallecen en el Congreso de la República, habiendo hecho a medias la reforma agraria, ¿no? Entonces, la reforma agraria que hizo Velasco, que fue tan perniciosa económicamente, no era el tipo de reforma que quería mi padre. Mi padre lo que quería era acabar con el latifundio, pero convirtiéndolo en pequeñas propiedades, ¿no? Y favoreciendo, eso sí, la propiedad indígena, a través de cooperativas de producción, etcétera. Pero era una visión más, yo que sé, tipo Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que el socialismo autogestionario de Joseph Broz Tito, que fue lo que aplicó Velasco. La situación es que él murió sin ver la reforma agraria, solamente cogieron pequeños fondos, no le permitían hacer nada, pero aún además le destituían continuamente ministros. Y en aquella época no era como ahora, que se destituyen muchos ministros que cierran el Congreso. Entonces mi padre muere congresista y finalmente pues ocurre todo esto que te estoy comentando. Espera que voy Sí. a quitar el celular. Un segundito. Bueno, en general, el tema del indigenismo, y con esto cerramos un poco, es una literatura comprometida. Entonces, eso también a Vargas le duele mucho, porque dice que la literatura debe ser solo fantasía, no debe tener compromiso. Pero por otro lado, Vargas Llosa hace bastantes novelas, por ejemplo, hace una novela sobre un levantamiento que hubo de la policía en la región de la Sierra Central, la famosa historia de Maita, por ejemplo, es realismo y es casi histórica. O, por ejemplo, cuando hace la guerra de los cangaceiros en Brasil, que se llama la guerra del fin del mundo, también hace una literatura que parece muy Víctor Hugo, ¿no? Por cierto, él tiene el síndrome de Víctor Hugo, como dicen los franceses, el síndrome de Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Vargas Llosa es literato, pero muy metido en política, ¿no? Entonces, sí hay un compromiso político de Vargas Llosa, lo que ocurre es que es muy de derecha. Y por lo mismo no puede sentir fascinación por un relato de incorporación del indígena y de las grandes masas populares en el Perú, cosa que sí sentían fascinación Alegría, Arguedas, el propio Manuel Esforza, que si bien es un realismo mágico, sí hay un compromiso político serio en Redoble por Rancas, en Carabobo el Invisible, en tantas otras novelas, ¿no? Hay un hecho, maestro, que data de 1935, nos disculpará que el mes no lo tenemos, pero que en aquellos años Ciro Alegría ostentaba los 26 años de edad, una edad donde él ya poseía para consigo mismo ese gran libro, La Serpiente de Oro, desde lo cual nosotros sabemos que venía desde la denominación del cuento La Balsa, un cuento donde él no solamente obtuvo el título del libro de origen en Marañón, pero que a su vez este fue modificado para su presentación en ese tan aclamado concurso Nacimiento, que termina, como bien es del común, por ganar. Luego la historia nos remonta allá en el 39, donde participa en otro evento según los mejores y mayores críticos de Ciro Alegría. Fue una experiencia muy sublime, muy placentera para él, lo cual fue ese concurso organizado por la editorial Satsa, claro, Satsa Sí, con, exacto, sí, exacto, exactamente, el exacto. cual le coloca el nombre que hemos hablado
de los perros hambrientos, y donde si Exacto. uno empieza a inmiscuirse un poco más propiamente con toda la formalidad del caso y la compostura, vemos que en uno de los capítulos de esa gran obra, vemos que no solamente comienza ya a redactar un mundo donde si es que uno logra inmiscuirse propiamente, encuentra muchos rasgos de su personalidad. Él siempre se mostraba cómo era, pero también era más profundo de lo que la vista te podía otorgar. Así incluye tanto, como usted bien menciona, dentro de los personajes miembros de su propia familia, como ese abuelo que usted ha tenido bien mencionar, Teodoro, y así sucesivamente. Don Teodoro, Sí. que eres mala perdida, te diré que aún hoy en la Sierra del Perú, cuando vas a la Sierra Norte y vas directamente desde Huamachuco hacia Cajabamba y toda esta región de Santiago de Chuco, muchas veces te cruzas con gente en la calle y le dicen, ¿usted cómo se llama? Y te dice Teodoro. Entonces, se te ponen los pelos de punta porque había la mala fama de que don Teodoro se aprovechaba, pues, todas las chicas jóvenes siguiendo esa tradición medieval del derecho de pernada, ¿no? Mm. Que es tan salvaje y que formaba parte pues, del derecho del señor feudal sobre los vasallos en sus territorios, ¿no? Y que los españoles trajeron como parte de la herencia cultural que ellos mismos tenían en las comunidades castellanas. Lo que sí decirte, los que amamos los libros, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en una época en que parece que el libro físico va a desaparecer y todo va a ser ebooks, etc. Yo le diría a la gente que vive desconsolada por eso, el propio Mario sacó un ensayo, ¿no? Que se llamaba La civilización del espectáculo. Y para lograr la total contradicción, él se casó con una celebrity, con una mujer del espectáculo en España, que era una filipina, bueno, es una filipina, ¿no? La prensa Eh, rosa, como le llaman allá, ¿no? que realmente es una celebrity, ¿no? Y Sí. es parte de la civilización del espectáculo. Entonces, Mario, en ese sentido, nos dice en ese libro que se va a perder todo, se va a perder el lenguaje, se va a perder todo. Es muy pesimista, ¿no? Por ejemplo, ataca el uso del WhatsApp, ataca el uso del SMS, ¿no? De los mensajes de texto en los celulares. Lo cierto es que yo no, yo peco de optimista. Yo creo que los ebooks, los textos digitales, etcétera, si bien nos van a llevar a que la gente casi nunca va a leer una obra completa, sino que la va a ojear, le permite a las personas acceder a muchísima más información que nunca antes. Y al final el soporte tecnológico de la cultura, que es un tema que a mí me atrae mucho, no influye sobre lo más importante de la cultura, que es el propio mensaje cultural. El mensaje cultural sigue incólume, de forma que, mira, la gente no se da cuenta, pero cuando tú lees las avispas de Aristófanes, es una comedia deliciosa y muy actual, con mucho, muy punzante, diríamos, como las mismas avispas, ¿no? Tiene su aguijón Aristófanes. Y resulta que tú lees y lo estás leyendo en un libro físico, o lo estás leyendo en un PDF, o lo estás leyendo en un ebook. Y el pobre, pues, fue publicado en papiro. Entonces, cuando el mensaje cultural es bueno, no es tan importante el soporte. Lo que es importante es el mensaje en sí. Y yo creo que para la identidad del Perú, los autores indigenistas jugaron y juegan un papel fundamental, porque somos un país aún muy dividido, muy separado. Y justamente en ese intento de reconciliación nacional, tanto político, económico, social, que deberíamos asumir de una definitiva vez, integrarnos todos como una sola gran nación, lamentablemente no ayuda el tema indigenista. Entonces, la obra de alegría, la obra de Arrieta, mientras haya ese atraso relativo de gran parte de nuestra población, seguirá siendo pues, de gran interés, ¿no? Ese mensaje. Maestro, usted, como bien sabemos, tiene muchos recuerdos de su infancia y en lo personal, en lo íntimo, para su persona, la infancia se recuerda o en todo caso se reconstruye. Mira, en general mi infancia, recuerdos así de mi papá son como flashes, porque él murió
cuando yo tenía 6 años. años. Entonces, claro, tampoco. En lo que sí es verdad, mi madre siempre se burlaba, me decía mi mamá que en paz descanse, ha fallecido hace 3 años, Mm. y adoraba a mi padre, pues y fue una de las grandes estudiosas y salvadoras de su obra en él. Pero mi madre siempre me decía, tú has heredado de tu padre todas las taras y solo una de las virtudes. Las taras son pues las enfermedades. Mi padre sufría de los bronquios y era alérgico al polvo por su amor a las bibliotecas y a la lectura. Bueno, pues el único de los hijos que heredó la dichosa enfermedad de la alergia fui yo, ¿no? A asma bronquial alérgica. También el problema del estómago, que a él se lo redujeron tanto y a mí me han salido úlceras de estómago y me las han cauterizado, ¿no? Con sistemas modernos. Y finalmente, pues el tema de la piel, entonces, que es muy delicada, no sé qué. Entonces, todo eso son herencias de mi padre. Y entonces, claro, yo me reí de decir, madre, ¿cuál es la virtud? Porque ya que hay al menos una, ¿no? La memoria, dice mi madre. Porque mi padre leía algo y prácticamente ya lo había aprendido. Entonces tenía una memoria prodigiosa, eso es verdad. Yo no llego a tanto, aunque la gente cree que tengo, sobre todo mis alumnos en San Marcos, en Vallejo, en la Católica, piensan que tengo una memoria prodigiosa, no es verdad. Pero sí guardo fechas, sí guardo recuerdos. Y en el caso de mi padre, los recuerdos son más bien emotivos. Yo, por ejemplo, él volvía tarde y se ponía en un sillón orejero, uno de esos sillones como británicos que tienen orejas para apoyar la cabeza, y yo me subía como un monito y le rascaba su cabeza y jugaba con su pelo canoso. Y siempre me acuerdo de esa cabeza tan sonrosada que tenía mi padre. Yo también por eso soy un poco sonrosada, chapozón, porque somos medio serranos y medio irlandeses. Y al final, lo poco que estuvo conmigo son recuerdos imborrables. Yo me acuerdo, por ejemplo, que le gustaba mucho ir a Rima, que nosotros vivíamos en Chaclacayo, muy cerca del río Rima. Y aún está la casa que es de alquiler, ¿no? Entonces sí la conocemos y la visitamos de vez en cuando. Y esa casa que daba la vía del tren y el río Rima, nosotros cruzábamos e íbamos a lo que ahora es Guampaní. Claro, que en esa época estaban construyendo, fíjate qué barbaridad. Y después lo inauguraron, pero lo inauguraron como un centro recreacional. Lo inauguró Belaúnde en su primer gobierno. Y íbamos a tirar piedritas al río y él me contaba cosas, ¿no? Una cosa que siempre me acordaré impresionado fue que vimos a lo lejos un cóndor, pero muy, muy lejos. Él me dijo, eso es un cóndor, un cóndor. Y me dijo, el cóndor es la grandeza del perro. Y si tú corres debajo de un cóndor y te pasa encima de tu persona, pasa a la sombra del cóndor, eso te trae siempre bendiciones. Pasan los años y mi madre sacó justamente, cuando le conté la anécdota, sacó una biografía de mi padre que le llamó La sombra del cóndor. Porque yo siempre le decía, yo como hijo me puedo sentir agradecido. Porque la sombra de mi padre siempre me ha dado cobijo, me ha protegido, no me ha dejado opacado, al contrario. La gente en el Perú quiere tanto así la alegría que te apoya. Entonces, en el fondo, la sombra de mi padre es como la sombra del cóndor. Siempre me va a traer bendiciones. Usted ha comentado también magistralmente eh, la figura de bueno, de quien en vida fue su señora madre, doña Dora Varona, la cual no solamente recordamos por cartas de autor para una alumna, uno de sus magistrales libros, donde uno puede ahí palpar la relación de primera mano que ellos acontecían, porque es ahí donde no solamente reúne la correspondencia más rica, más jugosa, más exhausta, sino que también nos muestra una alegría que va desarrollando su obra, pero sobre todo las vicisitudes, las contracorrientes, los contrapuntos y esas batallas internas, por así decirlo, que ellos han podido acontecer. Sí, en Cartas de Amor para una alumna, lo que hace mi madre es coger las cartas que le escribió mi papá y la carta que ella contestó. En aquella época se guardaban las cartas y hubo en el mundo editorial un auge del género epistolar. De forma que, por ejemplo, tú leías las cartas de Juan Ramón Jiménez o las cartas de Unamuno. El epistolario de Unamuno era interesantísimo porque
Don Miguel fue rector de la Universidad de Salamanca y se carteaba con políticos del mundo entero y también con gente, literatos y creadores. Entonces, era otra época en donde la carta tenía ese efecto de ser un diálogo bien escrito, muy bien redactado y casi artístico, ¿no? Eso obviamente el email lo ha enfriado por completo, ya no escribimos cartas y ya ni siquiera emails. A mí me da la impresión, justamente ahora 21 de noviembre, creo recordar, se cumple un aniversario más de la creación del email en el mundo. Bueno, pues yo te diría que ya prácticamente el email va a morir, porque la gente ha pasado a una herramienta inmediata que es el WhatsApp, ¿no? Entonces la cosa es cada vez más cruel, porque los textos son cada vez más breves, ¿no? Cada vez hay menos posibilidad de leer. El refugio ahora del alma literaria es el Facebook, en donde mucha gente publica artículos realmente y publica reflexiones, ¿no? Pero prácticamente la prensa escrita también se está perdiendo, y en todo ese contexto puedes recordar que hay libros como Cartas de Amor por una Luna te emocionan, porque piensas, Dios mío, el género epistolar. Tú que justamente estás en una asociación, una agrupación que piensa en la lectura y en los libros, hay que recordar pues que realmente gran parte de lo que es la cultura literaria puede ser que se esté transformando y en cierta forma, ¿no?, se esté perdiendo. Porque si bien tenemos más creadores que nunca, más intelectuales que nunca, más escritores que nunca, el prestigio, la llegada del autor a los demás es cada vez más pequeño. Te pongo un ejemplo. Eduardo González Villaña es tal vez uno de los más grandes escritores vivos en el Perú. Él es del norte de Trujillo, actualmente vive en Madrid. Pero él ha sido un catedrático en la Universidad de Salem, en Estados Unidos, gran parte de su vida. Acaba de sacar 2 novelas en tiempo récord. Una sobre Ramón Castilla y la otra muy hermosa, que recién voy a empezar a leer, porque estoy leyendo la novela de Rafael Dumet, del espía del Inca, y como es tan grande nunca acabo. Porque de paso yo leo también temas técnicos. Lamentablemente yo tengo que escaparme de mis obligaciones de leer temas sobre finanzas, economía, en inglés, en francés, para recuperar la literatura. Me encanta leer literatura y la pena es que ya no tengo casi tiempo para leer literatura. Lo cierto es que el libro de González de Villaña sobre Inca Garcilaso es una joya. ¿Cuál ha sido el impacto en el mercado? ¿Cuál ha sido el impacto en el mercado editorial? ¿Cuántos lectores están al tanto del prodigio de que en 2 años ha sacado 2 muy buenas novelas de González de Villaña? Poca gente, muy poca gente. Entonces todo eso te va encogiendo el corazón, porque sí tienes gente de talento, y tal vez extraordinario talento. Ahí tienes a Alonso Cueto, también es un gran escritor, a quien mi familia quiere mucho, es gran amigo de mi hermano de primer matrimonio de mi padre, el dramaturgo Alonso Alegría. Entonces a Alonso Cueto lo conocemos, lo frecuentamos. Entonces hay muchos autores nuevos, muy brillantes, que lamentablemente ya la gente no va a leer masivamente. Te dejo como anécdota que cuando se publicó El mundo es ancho y ajeno en Populibros peruanos, que fue ese gran fenómeno que creó como editor, por cierto, Manuel Escorza. Manuel Escorza inventó los populibros. Bueno, se publicaron de mi padre, del mundo es ancho y ajeno, y se vendieron 100.000 ejemplares. En esa época que teníamos la 1/4 parte de población. Yo te digo que ahora, con nuestros casi 33 millones, tú no eres capaz de vender 100.000 ejemplares de nada, ni de la Biblia, porque nadie podría vender 100.000 ejemplares de algo. Y como ejemplo de eso tenemos pues los tirajes de las últimas novelas de Vargas Llosa. Quiere decir, las últimas novelas de Vargas Llosa se han hecho 3.000 ejemplares, 5.000 ejemplares, y estás hablando de un premio Nobel. Y la editorial es poderosísima. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el libro físico, pues, no se compra masivamente como antes, lamentablemente. Y los que quedamos, que amamos el libro, tenemos que tener espacio, así como tú que aprovechas ahí el espacio, veo tu estantería, para colocar todos esos libros que quedan como un recuerdo vivo del interés que tuvimos por un tema, ¿no? Y que casi pueden servir como ficha. Yo hago anotaciones en lápiz en los libros, porque considero que escribir algo en lapicero sería cruel, y así lo pueden borrar si el día de mañana quieren la anotación en lápiz, pero no hago fichas de nada. Y entonces, si te digo, yo he leído esto
por ejemplo, yo qué sé, von Mises, el padre del liberalismo económico, y me he leído La acción humana, y yo me acuerdo que en el capítulo 2 había algo que él comentó, entonces me voy al 2, cojo mi libro como si fuera una gran ficha, empiezo a revisar y encuentro mi anotación. ¿Comprendes? El truco está en que soy muy primitivo, porque todo es con lápiz y libros, pero a cambio tengo buena memoria y recupero esa información. Eso, el PDF aún no lo logra hacer por muchos globitos, comentarios que te pongas alrededor, pero igual puedes encontrar la cita que estás buscando por búsqueda o por reemplazo. En Eh, general, Maestro, discúlpeme usted, entonces su persona tenía bien leer el manantial de Ayn Rand, a Rothbard también, o en todo caso, eh, em, em, bueno, tú estás hablando de liberales sí, y bueno, usted liberales muy porque duros, como sí, Rothbard, que lo he leído, mm, Cuidado, a Rothbard lo he el leído. anarcocapitalismo, El que pero sea mm, realmente un liberal que no quiera la participación del Estado está obligado a leer a Rothbard, porque realmente es un ícono del liberalismo filosófico más que nada, porque él, si bien es economista, su enfoque es más bien filosófico, sociológico, y Rothbard es un autor que hay que leer, obviamente. Y yo algo que apunto aprovechando el comentario que has hecho. La gente cree que debe leer lo que ideológicamente comparte. Y mm, eso no es así, para nada es así. Quiere decir, si fuera así, yo de la literatura francesa solo podría haber leído Émile Zola o autores comprometidos, ¿no? Porque mi padre era literatura comprometida. No. Usted puede leer Baudelaire, Las flores del mal y de o Lumis, y Rimbaud. sentir que la vida no vale nada, y realmente no por eso usted es un hombre depresivo. Entonces, lo que yo te diría es, por ejemplo, hay que leer a Rothbard, y yo eso que soy más socialdemócrata en realidad, entonces te recomendaría otros autores. Pero, por ejemplo, algo que me llama la atención, yo he leído de muchacho a Mikhail Bakunin, Ah, claro. el padre del anarquismo, y para colmo me leí al conde Kropotkin, que era el inventor de los hippies, solo que 120 años antes, ¿no? Quiere decir, en pleno siglo XIX, el conde Kropotkin, un conde ruso, propone hacer el amor y no la guerra, y propone que todos vivamos en aldeas y compartamos a las esposas, y propone una especie de anarquismo, pero verde, Mm, ecologista. Entonces, claro, a veces la gente cuando no lee se pierde mucho, mm. porque claro, dice, mira, se me ha ocurrido una idea genial. Vamos a acabar con la guerra de Vietnam haciendo comunas y esto es totalmente nuevo y vamos a ser ecologistas y vamos a fumar hierba. Pero todo eso ya lo había hecho Kropotkin 120 años antes. Entonces, la lectura te lleva a vivir más. Sea literariamente, quiere decir, puedes vivir más en un mundo de ficción, sea intelectualmente, puedes vivir más en un mundo académico, un mundo de formación Y filosófica, ello, moral. maestro, discúlpeme que lo interrumpa, me llega a la pregunta, ¿qué resistencias tuvo que vencer su padre en su proceso creativo, sobre todo? Mm. Bueno, sobre todo el problema con mi padre era económico, Mm, ¿eh? Y después se le cruzó un poco los chicotes con el problema político, porque afectó, por ejemplo, a obras como Lázaro. Pero el problema económico, la gente piensa, no, pero ganó el premio latinoamericano de novela y ya se volvió rico. No, porque le dio más de la mitad a los de la chanchita, como habían acordado, el 60%, y de ese 40% que se quedó, prácticamente perdió todo en el primer divorcio, el divorcio mm. con Rosalía Mezquita Alegría, porque tenía sus hijos y le cedió prácticamente todo el premio. Entonces mi padre se dedica al periodismo y al mundo académico, y ya en menor medida a escribir, pero ya no logra pues el prodigio que tenía antes porque tiene que vivir más que nada de, sus, de sus trabajos como periodista y como académico. Y en el No espectro obstante, escribe familiar, obras sí, interesantes, ¿no? y Por en ejemplo, El hombre que era amigo de la noche, es una novela corta que se desarrolla en Estados Unidos, en donde un hombre de color, un hombre negro, le dice a otro en un bar, es un monólogo, cómo fue acusado injustamente de una violación que no hizo por parte del Ku Klux Klan y cómo huyó desnudo por las noches corriendo hasta Nueva York, atravesando los campos desde Alabama, ¿no? Y cómo se metía en los camiones y en los trenes.
Es una novela apasionante, trepidante, y es un monólogo. Y está hecho en primera persona y su técnica es excelente. Quiere decir, la pena es que todas esas obras que recuperó mi madre se han conocido poco, ¿no? Por ejemplo, Siempre hay caminos, es una novela andina en donde es un triángulo amoroso. Un marido que sale a la puerta de su casa, así empieza Siempre hay caminos, y se asusta de ver que está sentada la amante, esperándole en un dintel de piedra. Y él está con su esposa y su hija. Entonces, por ejemplo, en Siempre hay caminos es rarísima, porque a nadie se le ocurriría hacer una novela de triángulo amoroso, pues, en una andina. Entonces, mi padre fue modernizando su estilo literario y haciendo cosas muy interesantes. Ahí está, por ejemplo, una novela afroandina, corta, que es Duelo de Caballeros, que es el famoso duelo que tuvieron Tirifilo y Carita y Tirifilo en la Victoria, a punta de navaja, que lo convierte en algo, pues, literario, espectacular, ¿no? Muy parecido a Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? Esa tensión que vas aumentando cuando se acerca la muerte, ¿no? Y, Pero sí, así. sí, y maestro, en el espectro familiar se detalla hechos o acontecimientos jugosos para hacer alegría en su estancia en Cuba, pero sobre todo en Puerto Rico. Sí, sobre todo en Puerto Rico, porque resulta, y es muy gracioso, que mi padre se casó en un segundo matrimonio, y mi madre es el tercer matrimonio. Y es el único que resultó, por decirlo así, ya se quedó contento, tuvo muchos hijos. El segundo matrimonio fue un desastre porque era una mujer muy complicada. Yo la llegué a conocer personalmente. Siendo yo un adolescente, conocí a Ligia Marchand, que fue la segunda esposa. Y Ligia realmente me pareció una mujer muy complicada, muy desequilibrada. Te contaba cómo llorando, cómo para castigarse y castigar ha sido, después de su divorcio, se metió monja y se tiró 7 años de monasterio de clausura y cómo después abandonó el monasterio. Era una mujer compleja, Ligia Marchand. Entonces, por ejemplo, tienes un montón de relatos en que aparece Ligia, de esa literatura que aparece en 7 cuentos quirománticos, que publicó mi madre como obra póstuma, y que son los relatos y las pequeñas novelas que escribió mi padre en el exterior. Por ejemplo, hay un relato muy bonito, ese sí es relato, no es ni siquiera novela corta, es un relato, es un cuento largo, que se llama El Brillante, y que trata de la obsesión de una mujer cuando pasa frente a un escaparate y quiere convencer a su marido de que compre un diamante, un brillante. Bueno, pues esa es Ligia. Y yo lo decía, además, esto me pasó con Ligia. Entonces, fíjate qué increíble viviendo en Puerto Rico, siendo un académico de prestigio. Por cierto, era muy amigo de otra persona en el exilio, el español Juan Ramón Jiménez, y de otro español en el exilio que era Pablo Casares. Los tres se veían mucho, porque los tres estaban en la misma universidad, la Universidad de Río Piedras, en las afueras de San Juan de Puerto Rico. Entonces, mi padre, que ya había vivido en Estados Unidos, en Nueva York y todo, pues sufría mucho a Ligia. Claro, pero en el fondo solo lo convertía en relatos. ¿Cómo llegó el divorcio? Pues el divorcio llegó porque ella quería el divorcio y él no. Decía, ya me divorcié una vez y ya me arruiné económicamente lo suficiente, y ya no me voy a volver a divorciar. Entonces, cuando vuelve de dar unas conferencias en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que por cierto los gringos dicen Calambia, como si fuera casi el país, Colombia, es casi una OA, Calambia University. Él vuelve a Puerto Rico y según el carro se acerca a su casa, ve una feria de libros, que están vendiendo libros, pero 2, 3 cuadras. Y baja, porque a él le encanta comprar libros, y se encuentra con que todos los libros eran suyos. Llega al final a la casa desesperado, ¿pero qué has hecho con estos libros para que me des el divorcio? Te he tirado tus libros. Y entonces Silvia Alegría le dijo a Ligia Marchand, te concedo el divorcio. Quiere decir, fíjate, si había un amor por los libros, que claro, si atacaste su biblioteca, lo atacaste todo ya, ¿no? Entonces, ya le hiciste perder toda la ilusión en todo y se divorció. Pero nunca tuvieron hijos en ese segundo matrimonio y ya pasaron años después, el tercer matrimonio con la hispano-cubana, parte española, parte cubana, mi madre Dora Baronano, con la que sí mantuvo una excelente relación, incluso soportaron. Mi madre era muy paciente,
el que le nombró el New York Times corresponsal de guerra en la guerra de Cuba, en la guerra de la Revolución Cubana, y se fueron a Santiago de Cuba, a la Sierra Maestra, e entrevistaba a él, a la gente, con mi madre embarazada, mi hermana Cecilia. Mi hermana Cecilia nace en Santiago de Cuba, en mitad de las balaceras y las refriegas de la Revolución Cubana. Ya en el año 59, cuando se declara comunista la revolución, ellos prefieren ya volver a Perú, ¿no? y abandonan Cuba, ¿no? Eh, Pero en general, pues se siente que sí, que todas las cosas, los artistas en general siempre son autobiográficos. Lo que pasa es que recrean los personajes, le cambian los nombres, a veces exageran algunos detalles, otros los minimizan, entonces no son fieles, ¿no? En eso responde un poco a la idea de lo que me dijo el traductor del Mundo de Sánchez Ajeno en Shanghái. Estábamos en la Universidad de Xi'an, él era catedrático en la Universidad de Xi'an, pero hicimos un simposio en Shanghái sobre el Mundo de Sánchez Ajeno. Y dice el traductor, ¿no? Siguiendo la tradición china, podemos decir que las traducciones son como las mujeres. Y yo me quedé lo más intrigado, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Y él decía, sí, porque en China decimos que las traducciones son como las mujeres. Si son muy fieles, no son bonitas. Y si son muy bonitas, entonces no son fieles. Obviamente es una broma, ¿no? Pero en parte es verdad. Quiere decir, un buen traductor, si hace una traducción literaria estricta, la traducción queda muy fea. Se tiene que apartar un poquito del texto original para embellecerla, ¿no? Contarte como anécdota, por ejemplo, que El Mundo de Sánchez Ajeno se tradujo al inglés por Road and Alien is the World, que sería más o menos, sí, ajeno, pero a la vez extraño, con lo cual la palabra alien no es del todo correcta. Recuerden que ha habido películas de bichos raros intergalácticos que se llaman Alien también, ¿no? Road and Alien is the World. Por ejemplo, en italiano le pusieron Virubiano, el peruano, al Mundo de Sancho Ajeno. ¿Por qué? Porque decían que para un italiano entender el mundo como ajeno no tenía sentido, porque el mundo es excepcional. Lo mismo nos pasó con la traducción del francés, que se llamó Vaste le Monde. El mundo es vasto, el mundo es ancho, pero no es ajeno. Entonces, fíjate, la cosa sorprendente es que las traducciones de los perros hambrientos sí son fieles. Il cani affamati, ¿no? Los perros hambrientos. Les chiens affamés, los perros hambrientos. Les hungry dogs, los perros hambrientos. Y lo mismo podemos decir de las serpientes, ¿no? De Golden Serpent, de la serpiente doré. Y lo sorprendente es cuando llega la traducción del Mundo de Sánchez Ajeno, el título descomputa al traductor y todos le meten tijera, ¿no? Como para hacerlo más corto o hacerlo distinto. Pero cosas de la vida, pues el traductor influye mucho en la versión final de la novela ya traducida. sí, sobre todo, y usted no nos dejará mentir, en el hebreo y, cómo no, en el sueco. Y ahí viene lo más llamativo. Propiamente de las traducciones, porque uno, si es que recorre en las librerías, por ejemplo, en Oregon, en Palo Alto, o en todo caso hasta eh, eh, en el mismo Ámsterdam, puede encontrar las ediciones de Ciro Alegría. Sí, algo bonito de los perros hambrientos al hebreo es que fue la primera vez que de niño, teniendo como 12 años, viene una reedición de los perros hambrientos al hebreo, y la edición era muy bonita, era preciosa. Toda la carátula era en marrones, con los perros en negro y las letras en un amarillo saltón, y era espectacular. Pero claro, imagínate teniendo 12 años, cuando te dan el libro se abre de izquierda a derecha, se abre al revés. Entonces tú ves la Biblia y dices, está mal hecho. Y me va explicando, no, es que en el hebreo se ve así, ¿no? Igual, por ejemplo, el Mundo de Sánchez Ajeno en chino, lo lees afortunadamente en el mismo orden, de izquierda a derecha, pero lo lees de arriba a abajo, y vienen los símbolos en chino, y ahí sí nos ha faltado una edición bilingüe, ¿no? Que explicara mejor la edición, porque solo hay edición para los chinos, el Mundo de Sánchez Ajeno en chino. Y por cierto, pues guardamos como un tesoro un ejemplar de la edición acá. Y en general es muy bonito reconocer que
Ciro Alegría ha sido un gran embajador de Perú en el mundo. Yo me acuerdo cuando llegué a Hungría, a Budapest, la primera vez, Freddy To me esperaba en el aeropuerto. Siempre los traductores te esperan en el aeropuerto con gran ilusión, porque eres el hijo del autor que ha traducido. Pasaba bien con Giuseppe Bellini, con Henri Bonville, con tanta gente. Y yo viví en Europa 32 años, entonces me dio mucha ocasión de visitar a todos los traductores. Y en el caso de Freddy To, me llevó atravesando el puente de las cadenas a la biblioteca Magyar, como le llaman ellos, a la biblioteca húngara, y me abrió una enciclopedia que aquello parecía un libro muy incunable de esos rusos, porque era todo dorado, etc. Y me mueve todas las hojas de esa cosa voluminosa de la época y me muestra una fotito de mi papá. Y lo único que lograbas leer era Ciro Alegría, que lo ponía pues en letras arábicas, porque todo lo demás venía en cirílico. Entonces no podías entender ni siquiera el lugar de nacimiento. Decía, aquí pone Huamachuco. Digo, Dios mío, pues pobre los de Huamachuco, porque ahí no deben poner nada. Pero, claro, ¿qué te emociona? Que dices, mira, con qué poco, dedicándole tu vida al Perú, tu compromiso político al Perú y sobre todo tus obras al Perú, has reivindicado tu patria, ¿no? Y has logrado una proyección mundial en donde el mensaje que das del Perú es muy hermoso, porque eso es con lo que quiero concluir esta entrevista, con la idea del mensaje de Ciro Alegría. Ciro Alegría le deja al Perú un mensaje hermoso. Fíjate que las novelas te muestran la injusticia, la crueldad, pero siempre hay amor al Perú. Ama su tierra, ama su gente, ama su humildad, ¿no? Ama sus problemas incluso. Entonces, hoy por hoy, algunos autores peruanos que viven en el extranjero, mi padre vivió en el extranjero porque no le dejaban volver. El oncenio de Leguía, el ochenio de Benavides, todas estas cosas. Odría también duró muchísimo. Entonces, todo eso le impedía volver, porque él había sido expulsado políticamente del país por agitadores, ¿no? Cuando él lo único que quería era reformas sociales democráticas, ¿no? Entonces, cuando ya le dejan volver, fue comprado Ugarteche, que era la oligarquía más rancia. Mi padre se tuvo que tragar su orgullo porque no le gustaba Prado, pero dijo, yo ya vuelvo, ya no puedo estar más años fuera. Y empieza pues a trabajar por el Perú, en el Diario Expreso, escribe en otros diarios de En el forma no... comercio. Claro, pero en Expreso se escribía todas las semanas, Ah, tenía su propia columna, y después de eso, pues, trabaja con Belaúnde en la creación de Acción Popular y demás. Entonces, yo te puedo decir que es un ejemplo de que en la vida, hasta cuando aparentemente es fracasado, porque mi padre cuando escribe el final de sus memorias, que escribe pues con pena sobre una palizada que ve pasar frente a la casa en Chacacayo, y es un artículo premonitorio, porque él anuncia su muerte en ese artículo. Bueno, pues pese a la soledad y la tristeza que le embargaba de no haber conseguido grandes cosas para el Perú, en el fondo él se murió equivocado, porque solamente su vida, su esfuerzo, ya fue el triunfo para el Perú. Su literatura, su esfuerzo, su compromiso político que no resultó, bueno, no resultó, pero lo intentaste. Entonces yo le diría a los jóvenes de hoy, y como no, también a las personas adultas y mayores, hay que luchar, hay que vivir con ilusión, hay que ser una alegría más. Porque y, Ciro Alegría nunca perdió la ilusión y el cariño por el Perú. En esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir ahora, con mayor ganas hay que amar al Perú, su naturaleza, este país tan prodigioso, que tiene el 80% de los nichos ecológicos del mundo. Tenemos 67 etnias, 47 lenguas. Esto es el arca de Noé. Quiere decir, si el mundo entero se hundiera, bastaría con salvar Perú para que salvaras casi todo lo que existe en la Tierra, a excepción de ciertas especies africanas. No tenemos jirafas, no aquí en el sol de Huachipa, pero en cierta forma el Perú es un prodigio y hay que amar al Perú. Y lo que hay que hacer es organizarnos para hacer lo necesario para que el país funcione. y justamente, maestro, nos escriben de la Universidad eh, Altiplánica y le podemos Ah, de transmitir. Puno, claro Sí, que sí, les tengo mucho cariño a la Universidad Altiplánica. Mira qué l- ilusión, porque yo he ido todos los años a Puno a dar clases para Centrum, la Escuela de Negocios de la Católica,
Y yo he estado todo el tiempo en el hotel de de Isla Steden y he pasado continuamente por la universidad y algunas veces me he acercado a la universidad. Porque cada vez que iba a Puno me he quedado muchos días. Bueno, aprovechando que iba mm, por la Universidad Católica, pedía licencia y he visitado por tierra, pues, Ilave, que es la tierra de mi padre de crianza. Mi padre, Ciro Alegría, al morir me dejó un tutor para que nos apoyara a la familia, Genaro Yanqui Mamani, que es un indio aymara auténtico. Él es mi padre de crianza. Si bien yo soy hijo adoptivo de Huamacho, quiere decir de la tierra de mi padre, y reconocido así por la municipalidad, y quiero muchísimo a las personas de la Sierra Norte, pues tuve el privilegio de ser criado por un aymara, ¿no? En cierta forma me ayudó el aymara, y vive conmigo, aquí en ah, mi casa, Genaro Yanqui Mamani, porque por gratitud yo lo he acogido ahora que está solo y es anciano, y vive conmigo en mi casa, Genaro, ¿no? Mi Y, Gena. y justamente la Junta de los Profesores nos escriben y nos dicen un saludo y que en el mundo es ancho y ajeno, es casi un cuadro épico, lo estoy leyendo, de las luchas de un arquetipo de comunidad indígena contra los tres poderes que hasta el día de hoy intentan destruirla, la oligarquía terrateniente, el ejército y el gobierno al servicio de los poderes fácticos y de intereses. ¿Qué comentario eh, nos puede brindar sobre ello? Mira, que justamente si hay algo que está en vigor, habiendo cumplido tantísimos años, 80 años cumple la novela que ganó el premio en el año 41, y duele en el alma reconocer que sigue perfectamente en vigor. ¿Por qué? Porque la novela es la denuncia de un juicio injusto, un juicio de linderos, en donde don Álvaro Amenábar intenta, haciendo trampas, robarle los papeles, y lo logra, los papeles que les dio Simón Bolívar de sus títulos Mm, de propiedad o comunidad, y después los hunde en el juicio y le quita sus tierras. Entonces, en ese momento dramático, muere Rosendo Maki, que lo acusan de avigeo, de robar ganado y eso, que es el personaje central de la novela, y se muere a media novela. Prácticamente solo han pasado 2/3 partes de la novela, entonces tú te quedas diciendo, ¿y ahora qué va a pasar en el mundo de Sánchez Ajeno si ya se murió el héroe principal? Bueno, ahí aparece Benito Castro. Y Benito Castro es un hombre cholo que había vivido en la comunidad como si fuera un hijo adoptivo de Rosendo Maqui, y vuelve a luchar por ellos dinamitando unas lagunas que se supone estaban embrujadas. La bruja Nasha Suro les dice que van a quedar todos endemoniados, castigados por vaciar las lagunas, pero él, usando dinamita, como había aprendido en la costa, vacía las lagunas y empieza de nuevo Rubio, el nuevo Rubio. Y empiezan a construir pues la iglesia, empiezan la escuela, y en ese momento se aparece Álvaro y los amenaza, y entonces los invaden militarmente después de muchas vicisitudes, y ellos se levantan en armas y se defienden. Y el capítulo final es una masacre, donde él llega ensangrentado al lado de su esposa, Maricha, y le dice, escapa, escapa, huye, huye, vete. Y ella pregunta, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿No? Y el estampido de los Mausers continúa sonando y acaba la novela, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que debemos intentar a toda costa en el Perú es llegar a ese derramamiento de sangre, porque ya lo tuvimos en la etapa terrorista con Sendero Luminoso y con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y la pregunta es, ¿y por qué lo tuvimos? Bueno, pues porque en el mercado central de la capital de Ayacucho, es decir, en Ayacucho capital, no había cámara frigorífica para las carnes ni para la fruta. Y estábamos en pleno siglo XX, y estaba en el país en un nivel de abandono espectacular. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que necesitamos es un gobierno que integre a todos, que dé oportunidades a todos y que realmente funcione y respete el que somos 67 etnias distintas. Mi saludo a los aymaras, mi saludo a ese pueblo combativo, guerrero, siempre en pie de lucha, y decirles que no, que claro que hay que respetar a la comunidad andina, y que no obstante eso no debe ser óbice para que nos modernicemos.
y que por eso la Universidad del Altiplano juega ahí un papel fundamental. Nos escriben también de Pichanaki, el señor de apellido Quispitongo, y nos pregunta cómo asegurarse que se está realmente documentado con la historia completa de la familia Alegría Varona, y a su vez también nos consulta cómo conseguir esos detalles jugosos de la De historia la vida. familiar que tanto estamos buscando. Nos cuenta que él ha, ha estudiado y ha trabajado en la Universidad de Cusco. Qué bonito, qué maravilla. Bueno, deben saber que tengo muchos amigos en el Cusco que también he ido anualmente, ahora la pandemia me pide, ¿no? Al Cusco a dar clases ahí y también me quedaba. Era de esos lugares que de obligado cumplimiento que hay que quedarse. Tengo un gran amor por el Cusco, conozco prácticamente toda la región y tengo muchos amigos allá, profesores, académicos, gente del pueblo, incluso de los partidos políticos del Cusco, de Acción Popular, de Perú Libre, de tantos partidos que hay en el Cusco, que son de ámbito nacional, pero que tienen gente valiosa ahí trabajando. Ahora, decirles, eh, la vida de mi padre está recogida en sus memorias, que se llama Mucha suerte con Alto Palo. Tuvo una edición que se reeditó muchas veces, 4 veces, en la editorial Losada de Buenos Aires. Pero aparte ha tenido ediciones populares en Perú, ha salido en 2 tomos pequeñitos por Ediciones Varona. Lamentablemente se le vendió los derechos de autor a la editorial Planeta y no lo reeditó las memorias. Pero justo este año ya se liberan los derechos de autor de las obras de mi padre y entonces vamos a volver a reeditar todos estos libros y sobre todo los vamos a sacar con la editorial que se llama SM, una editorial española. Los vamos a sacar en ebook para que la gente pueda pues descargárselo más fácilmente y ahí va a venir las memorias de Ciro Alegría. Todo esto que yo les he contado de don Álvaro Menábar, ¿no? Y de que era don Teodoro, vienen las memorias. Otra cosa interesante es que una vez muerto mi padre, nunca se escribió nada sobre qué pasó con los Alegría después, y menos con nosotros, los Alegría Varona. Entonces mi madre antes de morir sacó un libro. Este libro se llama Todo tiene su tiempo. Y en ese libro pueden leer todo lo que pasó después de muerto mi padre, ¿no? Que es tremendo también, es casi una novela por su crueldad a ratos y por su ilusión y su alegría en otros momentos, ¿no? Entonces hay 2 grandes libros, Las Memorias de Ciro Alegría y, como no, Todo tiene su tiempo. Finalmente hubo una biografía que hizo mi madre sobre mi padre, que llega pues justo hasta su muerte y que es La sombra del cóndor. Estas serían 3 obras claves para conocer todo lo referido a una obra que además la vida de mi padre, la vida de mi madre también fueron trepidantes, pues vidas que incluyeron guerras civiles, terrorismo, toda la vida y por haber. Ahora los tiempos son más calmados, ¿no? Son frustrantes, pero mucho más calmados. Así es. Nos escribe el señor Calizaya de Puno y nos dice que eh, con Ciro Alegría, este se perfila no solamente como un conocedor eh, a un doble nivel, y nos coloca en mayúscula que conoce lo que hacen y piensan los personajes y tiene la capacidad magistral de comprender e interpretar, y que actúa como un nexo entre 2 esferas o 2 pilares, entre ellos la indígena y la del destinatario, y que se ubica también dentro de la condición de intérprete, pues posee de primera mano conocimientos de ambos, y culmina comentando de que este decodifica esa esfera para codificar otra, y nos comenta que él ha sido docente de la Universidad de La Cantuta. Ah, qué bonito. La Universidad de Cantuta es una universidad muy querida por nosotros, es una universidad que en sus orígenes fue principalmente pedagógica, ¿no? Quiere decir, formaba profesores, formaba docentes. Entonces, decirte que en general todo lo que nos ha comentado es muy cierto, muy valioso.
todo lo que y ha hecho la apreciación. Y como es puneño, comentarle, por cierto, que no hemos hablado de los grandes indigenistas puneños, porque en su mayoría son más pensadores, historiadores, filósofos, que escritores, que novelistas. Pero tal vez pues el más espectacular es Balcarce. Balcarce es puneño, cuidado, hace toda su carrera académica en la Universidad del Cusco. Entonces mucha gente piensa, Balcarce es cusqueño, ¿no? Esto es como cuando dicen que Picasso es un pintor francés, porque claro, él hizo toda su carrera pictórica y triunfó en París, pero realmente Picasso pues era español y su temática, su pintura y su forma de ser eran profundamente españolas, ¿no? Bueno, pues lo mismo podemos decir de Balcarce, porque realmente el indigenismo de Balcarce, más allá de que también estudia al indio quechua y todo el tema del Cusco, es profundamente aymara, ¿no? Y Balcarce es un gran intérprete de la realidad indígena de esos dos pueblos que son, por decir así, los orígenes de las esencias del Perú, los aymaras y los quechuas, que tanto le han dado al Perú, ¿no? Y que realmente debemos en ese sentido respetarlos y apoyarlos. Pero muy agradecido por la entrevista, solo mostrarte, Así, por favor, si fuera tan amable. Este primero es el último retrato que le hicieron en vida a mi padre, es un apunte que le hizo el arequipeño Marcelo Martínez en el Congreso de Escritores de Arequipa. Entonces aquí viene dedicado por Marcelo Martínez. Resulta que en tiempos de Velasco hicieron una copia de esto y lo ampliaron enorme y lo han puesto en muchísimos colegios por todo el Perú. Y entonces cuando llega la gente a casa dice, pero este es pequeñito, el que yo tenía en mi colegio. Claro, bueno, pero es el mismo, ¿no? Después de decirles que aquí hay, por ejemplo, una anécdota muy bonita. Mi madre fue toda la vida muy religiosa y se casó con mi padre, que era agnóstico, no creía. Entonces, cuando llegan a congresista, mi padre saca esta felicitación navideña, en donde voy a mostrarles más de cerca. Es comiendo el pavo, mi mamá, mi hermano Ciro, que está en sus brazos como bebé, mi hermana Cecilia y mi papá están comiendo el pavo. Pero claro, no hay un motivo religioso. Y cuando abrías la tarjeta, por la parte de atrás, él que era congresista, pues si tenía que felicitar la Navidad, decía Ciro Alegría Familiar y Salud. Era muy escueto porque él realmente no era creyente, ¿no? Por cierto, yo estaba ya en el vientre de mi madre esa Navidad. Entonces, por último, me han bajado acá un cuadro que tenemos arriba, yo no sé cómo lo voy a hacer para que lo vean, pero son todas las fotos de mi papá, auténticas, antiguas, entonces muchas se ven muy mal, pero vamos a ver si tenemos suerte y vemos algunas. Por ejemplo, aquí está mi papá con todos sus hermanos, a ver, ahí, en el río, y ahí está, de pie, muy elegante, interno, su papá, José Liceo, ¿no? Aquí esta otra foto es toda la familia Alegría en la Casa Hacienda de Marcabal Grande, que ahora la van a hacer museo, la Casa de Marcabal, ¿no? Y este señor, que no sé si lo lograrán ver porque, claro, ya estamos muy lejos, pero aquí hay un sirviente que sale en la foto. Bueno, eso es parte de la tradición de la familia de mi padre, que hasta comían en la misma mesa con ellos. Ese es Nachico. Nachico es casi un mito, porque vivió con mi padre parte de su infancia cuando él era joven y trabajaba en la hacienda, y después me conoció a mí, en Trujillo, siendo yo, pues muchísimos años después, mi padre me tuvo de 56 años, imagínate, y yo conocí a Nachico en Trujillo, en la casa familiar que queda en Francisco Pizarro, muy cerca de la plaza ¿cómo se llama esto? Del Recreo, la plaza del Recreo, al final de Francisco Pizarro. Y es muy bella casa porque es una casa que está protegida. Aquí está mi papá, justo la foto que le hicieron el día que recibió el premio latinoamericano de novela. Y aquí está con Gabriela Mistral, que fue muy amigo de Gabriela Mistral, y la secretaria Gabriela, que decían que le flirteaba a mi papá. Aquí está esta foto, que ven al hombre sentado en la radio, es Aya de la Torre, y el joven que está de pie entrevistándolo es Sino Alegría, ¿no? De aquellas épocas ya muy remotas. Pero, por ejemplo, también tenemos
esta foto que fue el día del premio latinoamericano de novela, y tenemos acá, esta foto es muy bonita, es el congreso que hubo en Berlín de literatura latinoamericana, y ven que está mi padre, bueno, aquí sí habrá que acercarlo mucho más, justo al lado de Borges, de Jorge Luis Borges, y Miguel Ángel Asturias está detrás de mi papá, justo al ladito de Julio Ramón Ribeiro, el autor de Hombres y Botellas. Eso. Mira, Julio Ramón es literatura urbana. Entonces, normalmente la literatura urbana en cualquier país es decadente. A mí cuando me dicen, no, pero es toda una borrachera, es Hombres y Botellas. No, pero usted no se fije en eso, porque entonces, ¿qué pasa? No puede leer Dostoyevsky porque es decadente. No, usted tiene que leerlo y pensar, bueno, es que es literatura urbana. Y la literatura urbana tiende a ser psicológica, ¿no? Que es el Crimen y Castigo, por ejemplo. El héroe de Crimen y Castigo es un degenerado, es borracho, es apostador y mata a la usurera. Entonces, ¿qué comienzo de novela es eso? Es que realmente ya te anuncia que va a ser todo el trabajo que tú quieras. Pero no todos tienen que ser literatura social comprometida, con valores humanos excelsos, como era mi padre, ¿no? Realmente el único personaje así de bandolero y de sinvergüenza es el Fiero Vázquez, del Mundo Sánchez de Geno. Y no obstante, fíjate, era una especie de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres, etc. Entonces, no, los personajes de mi padre son bastante bonancibles. Aquí estoy yo con mi papá, vamos a ver si se ve la foto. Ay, este es mi papá, este es mi hermana Cecilia, mi hermano Ciro, y aquí estoy yo de bebé, ¿ya? Entonces, lástima pues que como está enmarcado el vidrio no se puede sacar. Aquí está mi papá con Belaunde, ya cuando ganaron en esas elecciones. Aquí está con Bedoya Reyes, miren qué gracioso, porque mi papá fue congresista por Lima y Bedoya era el alcalde de Lima, ¿no? Estaban ahí hablando de un proyecto. Aquí está con José María Arguedas, esta sí se va a ver poquito, porque está muy lejana, pero aquí esta foto y esta foto de acá abajo, vamos a ver si me pongo ahí, acá y acá, está con José María en el Congreso de Escritores de Arequipa, que se estimaba mucho, como les digo. Entonces, en general, también aquí hay una foto muy bonita, que fue cuando mi papá invitó, siendo secretario de los escritores del Perú, que se llamaba Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA, acá, en esta foto, que vamos a acercar, está con Neruda, porque mi padre homenajeó a Neruda, ¿no? Que ya entonces era premio Nobel, y Neruda vino por la invitación de mi padre, ¿no? Y realmente se fue a Machu Picchu, Neruda, gracias a que mi padre lo invitó. Entonces, de ahí vienen pues las famosas páginas que dedica Neruda al Perú, sus poemas a Tupac Amaru, sus poemas a Machu Picchu, por ejemplo, que dicen Canto de Piedra, ¿no? Es muy bella la poesía que hizo Neruda en honor al Perú. Y recordar, por ejemplo, que en Tupac Amaru hay un pasaje del poema que dicen Tupac, y abren un surco en la tierra con la tequillata. Dicen Tupac y planta una semilla. Dicen Tupac y florece la esperanza. Entonces realmente es un gran poeta porque te hace un poema larguísimo en donde tú ves que lo torturan, que lo matan y todo, y termina pues con ese canto a la esperanza en honor a Tupac Amaru, ¿no? Bueno, Maestro, decir que ha sido un tenemos, placer. discúlpeme, 10 preguntas, pues Sí. solamente una, que de Ya. peruanos bolivianos en Desaguadero, ¿le parece? Ah, bien, qué bonito. Ya, qué Y bien. nos comenta que a la muerte del gran escritor, el presidente de ese entonces, que era Fernando Belaúnde Terry, como un homenaje póstumo, decretó que le fueran otorgados los honores de De ministro ministro de de Estado. Estado, y también nos dicen que fue condecorado con las palmas magisteriales en su grado más alto, que Es es el de el de Mauta. Amauta. Sí. Espérate un segundo porque hasta les voy a traer esas palmas magisteriales, porque yo tengo el título original acá. Eso sí me ha traído. Lo voy a traer.
Mira qué divertido porque estamos haciendo memoria de cosas ya muy personales, pero este es el título de las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Y como ven ahí, ahí pone Amauta, subrayado en rosadito, y así hacían el título en esa época. Estas son las palmas magisteriales que concedieron en el año 67 a mi padre, post-mortem, ¿no? Muy bonito detalle, ahí viene la firma y el sello del gobierno y demás, ¿no? Esto está en un marco, si lo alejamos, muy modesto, porque mi madre pues quedó viuda y no tenía muchos recursos, y siempre mi madre decía, le deberías cambiar el marco, porque yo me he quedado a cargo de todas las cosas históricas de mi padre. Y yo digo, no, porque emociona el que está intacto, no tiene humedades, no tiene nada, y total es el marco original, ¿no? Entonces, yo en general todas las cosas de mi padre las intento mantener de forma original. Él compró un cuadro en vida de Sabogal y otro de, bueno, recibió un grabado de Sabogal, Los Huacraputeros, la versión original o prueba de artista dedicada por Sabogal, la tenemos acá, o por ejemplo el cuadro que él compró, que era de Urtiaga, el gran pintor cajamarquino, él le puso de nombre Siempre Caminos, que le recordaba el inicio de esta novela que te dije de Triángulo Amoroso. Entonces mi padre, las pocas obras pictóricas que compró en vida, era siempre pensando que reflejaban una novela suya, un relato suyo. Por ejemplo, tenemos un Fitzcarraldo también, y resulta que es porque él escribió Fitzcarraldo, el dios del oro negro, ¿no? Que después pues él buscó petróleo y nunca lo encontró. Y en general, bueno, pues decirles que ha sido un honor, que lo hemos pasado muy bonito, recordando cosas, que ha sido muy espontáneo, y por lo mismo las entrevistas así salen mejor, sin preparar nada, sin saber las preguntas ni las respuestas, porque una pregunta concatena con otra, ¿no? Y así queda más espontáneo. Te agradezco, pues, en ese sentido, Joher, por tu amable invitación a Yohei Morilla y a todo el equipo de la fundación, o bueno, la asociación se llama, Biblioteca ¿cómo se llama? virtual, El Último Bastión. Muy bonito, mira, porque justo el último bastión que está ahora de moda, ¿no? Es Mm, decir, el último bastión. Oye, comentarles, otro día te muestro, hay un enlace, te lo digo para que tomen nota, que sería mi biblioteca personal. Yo soy miembro de IFLA, es decir, yo soy uno de los pocos peruanos que forman parte de la Asociación Internacional de Bibliotecas y Bases de Datos de la UNESCO. Entonces, por eso fui voceado para director de la Biblioteca Nacional. Ahora, recientemente, eso es lo que no salió, ¿eh? Eso ya se escapa a... Yo no voy a estar haciendo carrera de candidato, ¿no? Me vocearon y no salió, bueno, sabe Dios si saldrá o no saldrá, pero yo amo las bibliotecas y tengo por acá justo un título de la Universidad de Michigan, de gestor de biblioteca pública, ¿no? Claro, en inglés y todo eso, pero y lo que me hubiera gustado es hacer muchas cosas buenas para la Biblioteca Nacional. Tenía en mente proyectos muy interesantes, hacer una biblioteca universitaria y técnica en el local de la Avenida Bancay y compartirles textos digitales. Tú sabes que las editoriales, Prentice Hall, McGraw-Hill, las técnicas y las científicas, te exigen la compra de un mínimo de libros para permitirte el acceso digital ilimitado. Entonces, como ese mínimo en el Perú es 40, pues yo ya había hablado con las editoriales para hacer la biblioteca universitaria y técnica para que los libros de medicina, de arquitectura, de ingenierías, de economía, de derecho, los manuales son muy costosos. Hay manuales de medicina de 600 soles, libros de ingeniería de 500 soles. Entonces los alumnos no lo pueden adquirir y las universidades públicas te adquieren uno o dos ejemplares exagerados. Entonces yo me acuerdo mi trauma cuando iba a ver las universidades públicas, a las que adoro, porque considero que es fundamental apoyarlas, y me decían, sí, nosotros tenemos un ejemplar de ese libro. ¿Cuántos alumnos tienen que consultarlo? 3.000, 4.000. Entonces, claro, es imposible. Entonces, mi proyecto para la Biblioteca Nacional era firmar un convenio con todas las bibliotecas de todas las universidades públicas y crear la Biblioteca Nacional Universitaria y Técnica en el local que ahora está casi abandonado de la Avenida Bancay, y dedicar gran parte de los 2 millones de soles que dan para compra de libros anuales en la biblioteca, que actualmente ni se sabe en lo que lo están gastando,
en comprar 40 ejemplares de los principales manuales de las principales carreras y pasar a distribuirlo por todo el Perú y compartirlo digitalmente también, ¿no? Entonces era uno de mis sueños, junto con una biblioteca quechua, una biblioteca aymara y una biblioteca amazónica, ¿no? Y ya estaba todo programado, pero lamentablemente pues, la política es tan rara. Y yo, eso sí, ya no soy de ningún partido político, ni estoy de candidato a nada. Yo sí he sabido retirarme a tiempo. Pero al final la idea es, igual puede ser útil al país, ¿no? La pena es que no lo ven así, que lo ven como un botín de guerra. Todos los gobiernos cuando suben, ¿no? Los cargos y las prebendas, cuando la Biblioteca Nacional debería ser un servicio. Solo termino con esta reflexión. La APP, la aplicación para celular de la Biblioteca Nacional, es buena. Tecnológicamente sí, es un buen soporte. Pero entra si es pura literatura y un poquito de historia. No tiene casi contenido. ¿Qué ocurre? Que hay 10.000 usuarios. En un país de 33 millones de habitantes, con casi 500 empleados en la Biblioteca Nacional, tenemos 10.000 usuarios de la biblioteca digital. Eso es increíble. Entonces mi objetivo era llegar a 1 millón de usuarios. ¿Cómo? Con los jóvenes, con sus libros para que estudien, con sus distintos escritos y cosas que pudieran cobrarse, y también con la biblioteca que he hecho Aymara, que era en acuerdo con Google, para que se publiquen como Google Books, y para que tengamos en el buscador lingüístico de Google, el Google Translator, la versión quechua y la versión aymara. Que es mi sueño, es aunque sea en beta, deberíamos poner algo en inglés o en español o en francés y que salga en quechua aymara y pronunciado, ¿no? Como pasa ahora con el Nordisk. Quiere decir, la lengua de los nórdicos resulta que son 5 millones en el mundo y tienen el Google Translate. Y tú te vas al quechua y son 8 millones y medio en el mundo. Y hay 18 universidades internacionales con facultades de quechua y no somos capaces ni siquiera de estar en el Google Translator. Entonces, hay cosas que hay que hacer para dignificar la cultura peruana y para relanzarla. Y ojalá, pues si no es ahora, en un futuro pueda colaborar al menos en la Biblioteca Nacional. Decirles, mi furor por los libros, mi furor por las bibliotecas incluye el que soy miembro, el miembro con más libros metidos en el Perú en LibraryThing. LibraryThing, cosa de libros, es el club de bibliófilos digital más importante del mundo. Entonces, si ustedes van a LibraryThing y ponen librarything.es para que salga en español, un slash, y le ponen catálogo, de catálogo, slash G alegría, sale mi biblioteca. Biblioteca completa que vengo ya compartiendo con mis alumnos hace muchísimos años, más de 10 años, y que permite que te preste el libro físico o te preste el libro digital, te lo regale, te lo mande por email, ¿no? Entonces, decirles que el libro es algo muy importante, que les felicito, porque sean además de bastión, como suena a bicentenario, sea la idea de que sea una biblioteca digital, me parece fantástico, porque así llega más gente y divulga nuestra cultura y los valores peruanos. Muchas gracias por esta invitación. No, a Y usted, hasta una próxima maestro, y nos ocasión. despedimos diciendo Causachum Perú Yatta. Acá, Adiós, hasta luego. Y Nos vemos, con su bendiciones para permiso. todos. Bendiciones, Gracias. saludos.